Tenía 30 años cuando por fin me animé a invitar a mi vecino a tomar té. Llevaba meses viéndolo en el rellano, escuchando sus pasos en el pasillo, cruzando miradas rápidas en el ascensor. Yo vivía sola desde hacía 2 años, en un piso pequeño pero acogedor, con una ventana que daba a la calle estrecha, donde el sol se colaba solo un rato por las tardes. Mi vecino siempre me había parecido un hombre reservado, de esos que saludan con una media sonrisa y bajan la vista enseguida, como si no quisieran molestar a nadie con su presencia. Durante mucho tiempo me limité a observarlo desde la distancia. Sabía a qué hora salía a trabajar, a qué hora regresaba con las bolsas de la compra, qué días llegaba más cansado de lo normal. Me inventaba historias sobre su vida, sobre lo que hacía cuando cerraba la puerta de su piso, sobre si habría alguien esperándolo dentro o si, como yo, cenaba sola en silencio frente a una mesa demasiado grande para una sola persona. Aquel sábado, mientras ordenaba la cocina, decidí que ya estaba cansada de imaginar. Quise conocerlo de verdad. Preparé la mesa con una atención que casi me dio vergüenza reconocer. Saqué el mantel bonito, el que casi nunca usaba. Elegí una tetera de porcelana blanca que había heredado de mi abuela y coloqué 2 tazas a juego, una frente a la otra, como si ya lo hubiera sentado allí, frente a mí. Compré pastas de mantequilla en la panadería de la esquina y corté unas rodajas de limón por si prefería el té así, más fresco. Mientras el agua empezaba a hervir, me miré al espejo del pasillo. No me arreglé como para una cita formal, pero tampoco quise parecer descuidada. Me recogí el pelo en una coleta baja, me puse una blusa sencilla y unos vaqueros limpios, y solo añadí un poco de perfume detrás de las orejas. Quería sentirme bien conmigo misma, sin exagerar. Cuando por fin respiré hondo y salí al rellano, mis manos temblaban un poco. Llamé a su puerta con 3 golpecitos suaves. Por un momento pensé que no estaba en casa y sentí un pinchazo de decepción, pero enseguida escuché pasos acercándose. La puerta se abrió y apareció él, con esa expresión ligeramente sorprendida que siempre llevaba, como si el mundo lo encontrara continuamente desprevenido. No hubo diálogos teatrales ni frases ingeniosas. Yo no soy así. Simplemente le expliqué, con voz algo nerviosa, que había preparado té y que, si le apetecía, podía acompañarme un rato. Le hablé de lo mucho que nos cruzábamos en el pasillo sin conocernos realmente y de que me parecía una buena idea romper esa distancia de vecinos desconocidos que comparten pared pero no palabras. Él me escuchó con una atención que me impresionó, asintiendo despacio, como si cada una de mis frases necesitara un pequeño espacio para asentarse en su mente. Aceptó. Y en ese simple gesto sentí que algo cambiaba en el aire del rellano. Se puso una chaqueta ligera, cerró la puerta de su piso y caminó detrás de mí hasta el mío. Yo notaba su presencia a mi espalda, los pasos pausados, el sonido tranquilo de su respiración. Cuando entró en mi casa, se detuvo un segundo en el umbral, como si quisiera absorberlo todo con una mirada, el olor a té, la luz que entraba por la ventana, la mesa puesta con más esmero del que yo hubiera querido admitir. Nos sentamos uno frente al otro. Yo me movía con cierta torpeza, sirviendo el té, ofreciendo azúcar, hablando de cosas pequeñas para disimular los nervios, del ruido de la calle, del vecino del tercero que tocaba la guitarra los domingos, de la panadería que acababa de cambiar de dueño. Él respondía con frases cortas, pero amables, y poco a poco el ambiente empezó a relajarse. Empecé a notar que su voz tenía un tono cálido, que sus manos eran grandes pero se movían con suavidad cuando acercaba la taza a los labios. En mi mente aparecían preguntas que no me atrevía a formular. Quería saber si vivía solo, si tenía familia en otra ciudad, si le gustaba esa vida tranquila y anónima de nuestro edificio o si, como yo, a veces se sentía atrapado entre las paredes silenciosas de su piso. Me limité a preguntarle por su trabajo, por cuánto tiempo llevaba viviendo allí, por si le gustaba el barrio. El silencio entre una respuesta y otra no era incómodo, solo denso, como si ambos estuviéramos midiendo los pasos que dábamos hacia el otro. En un momento dado, casi al final de la primera taza de té, él comentó que necesitaba ir al baño. Le indiqué el pasillo, la segunda puerta a la izquierda, y se levantó con un murmullo de agradecimiento. Lo vi alejarse, con los hombros ligeramente inclinados hacia adelante, como si llevara encima el peso de algo que no se veía. Me quedé sola en la cocina, escuchando el lejano murmullo del edificio, los coches pasando por la calle,
el tic-tac de un reloj invisible que parecía marcar no solo la hora, sino también la velocidad a la que empezaba a cambiar mi vida. Al principio no presté atención a nada más. Me levanté para llevar las tazas al fregadero, para limpiar un poco las migas de las pastas, para mantenerme ocupada y no pensar demasiado. Pero de pronto, en medio de esos movimientos automáticos, escuché un sonido suave procedente del pasillo. No era un golpe ni una caída, tampoco una palabra clara. Era algo más apagado, más íntimo, una especie de suspiro ahogado que me hizo detenerme. Mi primera reacción fue la preocupación. Pensé que quizás se encontraba mal, que se había mareado. Dejé lo que estaba haciendo y me dirigí hacia el pasillo con el corazón acelerado. La puerta del baño no estaba completamente cerrada, había quedado entreabierta, lo justo para dejar pasar una rendija de luz hacia el pasillo. Me acerqué despacio, dudando en cada paso. Una parte de mí quería retroceder, pensar que quizá no era nada y regresar a la cocina, dejando que el tiempo pasara sin cuestionar nada. Pero otra parte, más fuerte y más curiosa, me empujó hacia adelante. Tal vez fue imprudencia, o tal vez fue esa necesidad profunda de entender quién era realmente el hombre que estaba en mi casa. Cuando llegué junto a la puerta, bastó con inclinar ligeramente la cabeza para ver el interior. La imagen se grabó en mi mente en un segundo, aunque no hice ningún esfuerzo consciente por retenerla. Lo vi de espaldas, ligeramente inclinado, con los hombros tensos, el pecho agitándose de manera rítmica. Sus manos se movían cerca de su cuerpo de una forma que no dejaba lugar a la duda. No necesitaba ver cada detalle para comprender lo que estaba pasando, el conjunto hablaba por sí solo. Era un momento de intimidad absoluta, de esos que pertenecen a la esfera más privada de una persona, y yo acababa de irrumpir en él sin querer. Sentí un calor súbito en el rostro, una mezcla de vergüenza, sorpresa y algo indefinible que me recorrió la columna vertebral. No era solo pudor, era la conciencia de estar presenciando algo que no iba dirigido a mí, algo que, sin embargo, me involucraba sin remedio por el simple hecho de que estaba sucediendo en mi casa, a pocos pasos de donde yo había puesto té y pastas con la mejor de mis intenciones. Retrocedí inmediatamente, con la respiración contenida. Volví a la cocina casi a tientas, como si los pocos metros del pasillo fueran de pronto demasiado largos. Me apoyé en la encimera y cerré los ojos, intentando ordenar lo que acababa de ver. No podía fingir que no había pasado. No podía arrancar esa imagen de mi mente como si fuera una página de un cuaderno. Él estaba en mi baño, dejándose llevar por algo que normalmente se hace en soledad, y yo acababa de ser testigo involuntaria de ello. Mientras trataba de serenarme, empecé a hacerme preguntas. Me pregunté si ese gesto suyo era fruto de la soledad, de algún impulso que lo había desbordado, de una tensión acumulada que había encontrado una salida improvisada. Me imaginé sus días, sus noches, la manera en que probablemente volvía del trabajo, se quitaba los zapatos en silencio y se dejaba caer en el sofá, dejando que el peso del mundo se soltara poco a poco de sus hombros. Tal vez, pensé, aquel momento en mi baño no era más que la manifestación de algo que llevaba mucho tiempo dentro de él. Al mismo tiempo, me pregunté qué papel tenía yo en todo aquello. No era una desconocida en un lugar público, era la mujer que lo había invitado a tomar té, la vecina que le había abierto la puerta de su casa con una sonrisa. ¿Había interpretado algo en mi manera de mirarlo, en mi forma de moverme por la cocina? ¿Había leído una señal donde yo solo había querido ofrecer compañía? La idea de que hubiera malentendido mis intenciones me inquietó, pero también me obligó a mirar hacia adentro y preguntarme si, en el fondo, no había en mí una curiosidad más profunda de la que estaba dispuesta a admitir. El tiempo se hizo muy lento mientras él seguía en el baño. Me pregunté qué cara llevaría cuando saliera, si se notaría en sus ojos lo que acababa de hacer, si sus manos temblarían al tomar de nuevo la taza de té. Yo, por mi parte, no sabía qué versión de mí misma mostrarle cuando regresara al salón, la vecina discreta que finge no haber oído nada o la mujer sincera que admite, con cuidado, que ha visto demasiado. Escuché finalmente el ruido del grifo, el clic del pomo de la puerta, sus pasos volviendo por el pasillo. Me hice la distraída, como si estuviera concentrada en colocar bien la servilleta sobre la mesa. Sentí su presencia detrás de mí antes de que se sentara de nuevo. Había en el aire una densidad nueva,
una especie de electricidad silenciosa que no estaba allí antes de que él fuera al baño. Me senté frente a él otra vez, notando que su mirada evitaba la mía durante unos segundos. Sus mejillas parecían un poco más sonrojadas, y había una tensión en la línea de su mandíbula que antes no estaba. Casi podía sentir el esfuerzo que hacía por parecer tranquilo, por retomar la conversación como si nada hubiera ocurrido. Empezó a hablar de su trabajo, de una reunión complicada que había tenido esa semana, de una decisión difícil que tuvieron que tomar en su oficina. Yo lo escuchaba, pero una parte de mi atención seguía atrapada en el recuerdo reciente, en la imagen fugaz que había visto a través de la rendija de la puerta. No sabía cuánto tiempo podría soportar ese silencio oculto entre los dos. Cada frase banal que intercambiábamos se superponía a una realidad mucho más intensa que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Sentía que mi pecho se apretaba, no solo por la vergüenza, sino por la intuición de que ese momento, por extraño que pareciera, nos había conectado de una manera más profunda que cualquier conversación de pasillo. Había visto una parte vulnerable de él, una que casi nadie ve, y eso me colocaba en un lugar delicado, entre el pudor y la empatía. Mientras él hablaba, lo observé con más detenimiento. Noté cómo sostenía la taza con ambas manos, quizás para que no se notara un ligero temblor en los dedos. Vi cómo a veces se detenía a medio gesto, como si temiera que algún movimiento lo delatara. Y supe, sin necesidad de palabras, que él también era consciente de la frontera que se había cruzado, aunque no supiera que yo lo sabía. En ese instante comprendí que no podía seguir fingiendo indefinidamente. No quería convertir aquel hecho en un secreto que se alzara entre nosotros como un muro transparente pero impenetrable. Tampoco quería humillarlo ni hacerle sentir que lo juzgaba. Lo que sentía era algo más complejo, una mezcla de comprensión, curiosidad y una extraña ternura. Tal vez porque yo también conocía la soledad, también sabía lo que era buscar refugio en gestos que nadie ve. Respiré hondo. Sentí mi corazón golpeando en el pecho, como advirtiéndome de que lo que estaba a punto de hacer cambiaría el rumbo de aquella tarde. Decidí que, si quería que entre nosotros existiera algo auténtico, tenía que atreverme a cruzar ese terreno incómodo. No con reproches ni con morbo, sino con la honestidad tranquila de quien tiende la mano a otra persona que se ha quedado expuesta sin querer. Cuando hubo una pausa natural en la conversación, levanté la mirada y lo observé de frente. Él tardó un segundo en sostener mi mirada, como si temiera lo que pudiera encontrar allí. En ese cruce de ojos, supe que también estaba esperando algo, una señal, una palabra que marcara el camino. Fue entonces cuando decidí hablar. No subí la voz, no hice ningún gesto teatral. Simplemente dejé que mi tono fuera suave, casi confidencial, como cuando se comparte un secreto que se quiere cuidar. Me preparé para nombrar lo que había visto, no con crudeza, sino con delicadeza, reconociendo la humanidad que había detrás de ese momento. En el fondo, mientras sentía cómo las palabras empezaban a formarse en mi mente, comprendí que lo que iba a decir no solo iba a definir lo que él y yo seríamos a partir de ese instante, sino también lo que yo misma estaba dispuesta a permitir en mi vida. Y con esa certeza, tomé aire, miré de nuevo sus ojos inquietos y me dispuse, por primera vez, a hablar de lo que ninguno de los dos se atrevía a admitir en voz alta.